Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio dominical de la Biblia. Y bueno, vamos a ir directamente a las preguntas y respuestas. ¿Quién tiene la primera? Aquí hay una mano, dos. ¿Quién tiene el micrófono? A ver, Denis, gracias. Había preguntas, no había micrófono. Aquí, allá, eso. Hola, buenos Aileen. días. Guille, mi pregunta Ujú. está en Juan 3, Ajá. cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ujú. Y luego en el 5 vuelve y dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el Ujú. reino de Dios, perdón. Ese no puede, en tiempo presente, quiere decir que ya el reino de los Ujú. cielos están dando. Sí, exacto. Buena conclusión. El reino de los cielos no es el cielo. Es un error común pensar que el reino de los cielos es lo que ocurre después de que nos morimos y llegamos al reino de los cielos. Realmente el reino de los cielos podríamos decir que es el conjunto de parámetros que gobiernan el cielo, pero que los podemos experimentar ya en la tierra. Por eso Jesús en Mateo 4 dice en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el medio dado por el Padre para que el reino de los cielos esté accesible a nosotros. Antes de conocer a Cristo, dice Colosenses 1, nosotros éramos parte de la potestad de las tinieblas. Y gracias a Cristo fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ya, hoy en día. Por eso, antes tú vivías dentro de las manifestaciones de ese reino de las tinieblas. Eh, Envidia, odio, rencor, eh, vacío, frustración. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y orgías. 19 marcas de ese reino, pero cuando somos trasladados al reino de su amado Hijo, de repente recibimos su presencia en nosotros. Eso es lo que nos hace miembros del reino. El Espíritu Santo viene a nosotros y a partir de ahí empezamos a experimentar nuevos parámetros que gobiernan nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Las manifestaciones del fruto de su Espíritu en nosotros. Por eso el reino se ha acercado, la predicación ha puesto cercano el reino. Hay un hombre que tiene un intercambio de preguntas con Jesús y Jesús le dice, no estás tan lejos del reino, o sea, no estás en el reino, pero por tu disposición a permitirle a Dios guiarte, no estás lejos del reino, estás a un paso, estás a un segundo. Entonces, el reino de los cielos ocurre ya acá. Esto es una increíble representación del reino de los cielos, disfrutando alrededor de su palabra, disfrutando alrededor de la pureza, de la santidad, de el gobierno de su espíritu. Cuando la iglesia está unida y está viviendo como debe, es una sucursal del cielo que manifiesta los atributos del reino de los cielos. Por eso, Nicodemo, si tú no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver, no puedes entrar. En el momento en que tú aceptas este nuevo nacimiento, en ese momento ya estás en el reino de los cielos, ¿sí? Es tiempo presente. Y va creciendo, vas creciendo en el reino y además estás invitando a más personas a que entren en ese reino. Y un día, ahora sí, no va a ser solamente la ideología, sino va a ser la presencia del reino. ¿Has visto que cuando uno cruza la frontera de Estados Unidos las cosas cambian? ¿No? Hay cierto temor a la autoridad. Los policías allá sí son, qué sé yo, dignos de nuestro respeto. Aunque, bueno, no estoy diciendo que aquí no, pero el punto es que tememos frente a una patrulla. Hay señales de tránsito que deben ser obedecidas, hay tickets que inmediatamente te multan, etcétera. Entonces, hay una especie de ideología que ocurre dentro de ese espacio de territorio. Cuando sales de ese
de esa frontera ya hay otras ideologías gobernando. Pero curiosamente, cuando un ciudadano norteamericano viaja por el mundo, él tiene cierto estatus dentro, por donde vaya, de la ideología que gobierna su nación. Tiene ciertos privilegios, es decir, el otro día oí de un caso que hubo en cierta situación y el gobierno de Estados Unidos envió un avión solamente para subir a una persona que estaba cautiva, digamos, en ese pueblo por la situación que estaba ocurriendo. Y lo fueron a rescatar porque tenía pasaporte norteamericano. Entonces, no importa el costo, no importa el precio, eres parte de y eres importante. Entonces, la ideología que gobierna dentro de ese espacio lo acompaña por donde él va. Igual al creyente, la ideología que gobierna en el cielo te acompaña hoy aquí en la tierra. Y la manifiestas, y la vives, y la crees, y la predicas, y la compartes, hablas del amor, del perdón, lo hablas como una realidad, aunque todavía no estamos en ese sitio. ¿Cuál es la otra? Yo por aquí. Guille, yo te quería consultar, en Jueces 1, del 27 al 33, varias de las tribus de Israel no echaron a los otros pueblos, ¿verdad? Bueno, Judá se une con Simeón y sí luchan y acaban con todos los demás, pero varias de las otras tribus no. Y yo quería saber si esto, o entender cómo puedo llevarlo hoy a mi vida. O sea, el corazón es un territorio que Dios ha puesto su presencia a partir del nuevo nacimiento, pero después del nuevo nacimiento empieza una conquista. Los principios del reino empiezan a tratar de colonizar el corazón donde habían otros principios. Existía antes la vanagloria y ahora Dios te invita a humillarte. Existía antes, qué sé yo, el ocio y ahora Dios te invita a ser diligente. Y así hay muchos territorios ocupados por habitantes del pasado. Qué sé yo, la venganza en lugar del perdón. La palabra de Dios empieza a invitarnos a subir y tomar esos territorios, porque el Señor los va a ir conquistando uno por uno. Entonces, a través de la vida cotidiana, Dios empieza a poner en ti el deseo de ser transformada. Y de repente te planta frente a uno de esos territorios, alguno de esos 10 pueblos, y te dice, ahí está la venganza. Es parte de tu vida. Y esa área empieza a traer problemas a ti. Te empiezas a dar cuenta que eres una persona rencorosa, vengativa, y de repente un compañero de trabajo hace algo y tú quieres reaccionar con las herramientas del pasado, las que aprendiste en todas las telenovelas que veías allá en Venezuela. Y el Espíritu de Dios te recuerda y te dice, esa área no trae gloria a mi nombre, el perdón sí. Y cuando tú decides obedecer a su Espíritu y perdonar al vecino, a la persona que te hizo daño, entonces esa área empieza a ser gobernada por Dios. Y de repente el corazón empieza cada vez más a ver que está conquistado por completo por Dios. Por eso 1 Pedro, creo que es en el capítulo 4, si no me equivoco, en el 3 algo, dice, si no santificad a Dios en vuestros corazones. Santificar a Dios en el corazón es decir, si ves el mapa del corazón, solamente debe haber una bandera. Solamente debe haber un Dios, un colonizador, Él, solo en el corazón. Santificar es dejar solo, dejar aparte. Entonces, el llamado a nosotros como creyentes es entregarle todo nuestro corazón, no solamente ciertas áreas a nuestra conveniencia. Y la figura que estamos viendo ahí, aunque no es una alegoría, realmente es historia, ocurrió, pero el Señor usa todo esto para decirnos de la misma manera que Israel conquistó o debió haber conquistado por completo la tierra prometida, simplemente en función de mis promesas, de esa misma manera hoy el creyente debe permitirle a Dios conquistar la tierra prometida del corazón en función de mis promesas. Entonces es exactamente una linda analogía. En 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bien, ¿hay alguna otra?
Por allá hay varias. ¿Napo? Sí, Guille. En Romanos 12, Ujú, cuando Pablo habla de los deberes cristianos, ujú. él habla sobre conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Ujú. Son como distintos dones, pero conforme Exactamente. a la medida de la fe. Entonces, Ujú. ¿cómo es esa Sí. medida? Medida nos confunde en el castellano pensar en la cantidad o casi que tomar una cinta métrica para decir, bueno, a mí me dio 7 centímetros de fe, a ti, Napo, a mí me dio 11, 13. Y entonces empezamos a creer que Dios repartió de una manera no ecuánime. No es esa la figura. Para que podamos entender la medida de fe, vamos a tener que usar otra figura y es la de un instrumento. Vamos a hacer una actividad todos nosotros, todos los que estamos acá. Entonces, toma, Oriana, a ti te doy ese vasito. A Katia le voy a dar una pala. A María Ángel le doy un zapato. A Napo le doy qué sé yo, un rastrillo. Entonces, cada uno tiene algo distinto. Eso es la medida. A él le di un pote en el que se puede llenar de harina. Pero ella puede compararse y decir, pero mi recipiente es súper pequeño y el de él es súper grande, claro. Él es el que hace el pan y tú eres la que presenta el vino, ¿cierto? O sea, no te va a dar un pote gigante para el ministerio que tengo contigo, ¿cierto? Así dice el Señor. ¿Es más importante el de ella que el de él? No. Solamente que a él le dio una medida de fe distinta, acorde a qué? Al don, lo que dijiste. De acuerdo al don. Entonces, por eso, todos los dones son importantísimos, pero todos son distintos. Y Él los pone en el cuerpo cada uno como Él quiso, dice 1 Corintios 12. Ese es el concepto de la medida de fe. Ya, ¿verdad? Chao. Clivia. Démosle espacio a Clivia antes de que llore. Mientras se pone Napo. Ajá. A ver, Clivia, ¿qué hizo Iker? Bueno, quisiera que profundizaras un poco en Primera de Juan 5:18. Ok. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, Ujú. pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok. Fíjate, es una pregunta que es bien profunda porque pareciera una incongruencia o pareciera que nos podríamos poner una carga gigantesca en los hombros. Yo nací de nuevo y dice ahí que no peco, pero yo sí peco. En el mismo libro, en el capítulo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Perdón, el 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, si alguno hubiere pecado, se puede pecar, pero allá dice que no peca. Luego dice, en el 1, dice, si andamos en luz, en el 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia, de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿De qué pecado? Si en el 5:18 dice que no pecamos. Juan era bipolar, o escribía poquitito, se le había olvidado lo que había escrito, o hay algo que no entendemos. En el 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces yo soy del diablo. Ok, ¿cuál es la forma de interpretar correctamente? Hay una antigua naturaleza, hay una nueva naturaleza y está el alma de Clivia. Es decir, antigua naturaleza, el alma de Clivia y el Espíritu de Dios. Antes de Cristo, antigua naturaleza y el alma de Clivia eran una sola carne. Dios puso su Espíritu, los separó y el Espíritu vino a vivir ahí. El Espíritu no puede pecar. Gracias a que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros vamos al cielo.
Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo lo envía a Dios y trae ese refrigerio de ser impecables delante de Dios. Es por Él que nos podemos presentar como justos delante de Dios. Por eso, lo que es nacido de Dios no puede pecar. Esta parte tuya es la que es impecable delante de Dios, irreprensible. ¿Ok? Gracias a ella es que vas para el cielo. Porque fuiste circuncidado de tu carne y fuiste unida con ese espíritu. Entonces tu alma sube con él, aunque tu carne sigue manifestándose a través de invitaciones a pecar y algunas veces a través de caídas. Perdón.